used to know, just won't let go. Without you here, my body wanna scream. Without you close, I showed you my love, I think of you every single night. I still miss you, I miss you, I still miss you, I still miss you. Partidos con nuevas tribus. Había tribus radicales, tribus moderadas. Si no sabías, la izquierda de Cárdenas, la izquierda de Porfirio, la izquierda de Ifigenia, la izquierda de Camacho, la izquierda de Berto, la escuela de Berto, los auténticos de izquierda con los que llegaron resentidos del PRI. Los intelectuales. ¿A qué grupo le ibas? Había, antes de toda esta... Y el grupo de Andrés Manuel aparte. Claro, sí, pues pero... había toda esta antes de esta derivación había dos partidos únicamente, como en Estados Unidos, ¿no? PRI-PAN. Existía el Partido Comunista Mexicano, el Partido Popular Socialista, el Partido Socialista Unificado de México, el Partido del Trabajo. Sí, había partidos, pero eran membretes prácticamente, no había militancia, no había fuerza, no había movilización. Eran dos partidos los que manejaban todo. Vienen las tribus, las huestes, empiezan a conformarse. La mayor parte eran resentidos, enojados. Todo el mundo sabemos de dónde salieron muchos políticos que no les habían dado la candidatura y se fueron a otro partido. Y encontraron en el Frente Democrático Nacional la salida para hacer militancia política, hacer efervescencia política en otras corrientes, aunque no era la suya. Y ahí empieza esa derivación a empezar a cuestionar a los partidos políticos de antaño, y empieza la fortaleza, empieza a surgir los partidos oportunistas como el Partido Verde, empiezan a surgir hoy Movimiento Ciudadano, o empiezan a surgir partidos como este que ya perdió su registro, que son evangélicos, ¿no? Y que de repente los ves crecer, salir, apoyar. Pero ya con su dinero. Y sí, claro, a eso me refiero cuando hablo de por qué el financiamiento de partidos políticos deberíamos de tratarlo, como dijo el presidente, con una nueva visión. Es decir, sí dejarles financiamiento, pero no las cantidades estratosféricas que a mi juicio se le deja a un partido político que no corresponde al tamaño de lo que están haciendo. Doctor Carrillo, a mi parecer hubo dos cambios históricos fundamentales que impactaron a la política, a la democracia, al electorado y a los partidos. Uno, el triunfo de Vicente Fox, y dos, el crimen de Luis Donaldo Colosio. Así es. Y por eso es como antecedente que cuando se empieza a abrir esa bisagra de migración política de la gente que estaba en el PRI, fue con Cuauhtémoc en 1988, donde cuando era secretario de Gobernación Bartlett, se cayó el sistema. Se dice que se había ganado Cuauhtémoc, pero no se comprobó. Tanto que ya ves que se quemaron las boletas. Que aquí ha venido Diego Fernández de Ceballos a rebatir ese punto, porque dice, si se quemaron las boletas, están las microfichas en el Archivo General de la Nación. No había un sistema de computación como esto, no había una certeza. ¿Entonces qué se cayó? No, se cayó la forma de negociación. Entiendo entonces. No, la forma de... ¿Y dónde está el señor Bartlett ahora, perdón? Creo que está en la Comisión de la Identidad. Bueno, pero deja de decir el hombre que se le cayó el sistema, que la izquierda lo acusó de sobornos, extorsiones a la democracia mexicana, después hasta de asesinatos, hoy es director de la CFE. Acuérdate ¿Con que quién? Con el gobierno honesto, ¿no? La transparencia. Me acuerdo que Bartlett fue el que defendió el Pacto por México contra la privatización del petróleo. Él estuvo siempre en contra de la reforma energética. Así es, yo creo que esa posición la manejó debemos entender que cada persona tiene su identidad como ciudadano, amor a su tierra, porque pues, él fue gobernador también en Puebla, pero él defendió el patrimonio nacional, pero fue gobernador en Puebla. Ok. Entonces, la democracia mexicana. Por eso te digo, te doy a domicilio 6 meses y ya tienes el derecho a ser candidato a gobernador. Andrés Manuel aquí se llama derecho de residencia en la Ciudad de México. No, pero Andrés Manuel no tenía derecho de sangre. No, pero Porfirio cuando alegó ser el derecho de sangre en Guanajuato, pues, ahí se llamó derecho de sangre. Sí, derecho de sangre. Por eso en ese sentido se pelea la identidad y el arraigo. Yo creo que va a haber una evolución en ese sentido para poder posicionarse a los que quieren
posicionarse como partidos políticos en cada región. Por eso te decía que va a depender mucho el regionalismo de cada estado y cada municipio, cada distrito, y esto va a dar un segmento social para poder quiénes van a votar. ¿Por qué? Porque hoy vivimos una metamorfosis de una sociedad líquida. Líquida. ¿Qué quiere decir líquida? Que en un momento ya no los tenemos acá. Por ejemplo, te estoy dando una despensa, te estoy dando un programa social, pero se van a ir con la persona. Por eso hay una incertidumbre política, a mi visión, de que nadie con nadie. Por eso que no hay contrapesos contra López Obrador. Porque López Obrador tuvo una votación del 65%, le quitas 20 puntos porcentuales, 25, se va a quedar con 40. Y te voy a dar un ejemplo muy claro. El proceso electoral de Puebla, para ir ganando, hubo un abstencionismo del 70%. Es correcto. Y realmente que ganó Puebla fue el PAN, pero solo. La coalición le dio el triunfo por el PT, que fueron 2 puntos porcentuales, 3 puntos porcentuales. ¿Por qué? Porque debes recordar que Puebla es un estado conservador. Bueno, era, aparentemente. Pero fíjate, vamos a una pausa, voy a ajustar una aseveración, una máxima que alguna vez pronunciara el presidente Kennedy, lo voy a ajustar a las cifras mexicanas, pero Kennedy había dicho, podrás ganar con 30 millones de votos, pero no podrás gobernar con 70 millones en contra, ¿no? Y bueno, vamos a hacer una pausa, regresamos poniendo sabroso, porque fíjense que, pues evidentemente los políticos no se dan el tiro en el pie, no se hacen el harakiri, pero hablando de financiamiento que no se lo quieren cortar, yo preguntaría, ¿y por qué no aprueban alguna iniciativa de ley que los obliga a mantenerse en el cargo desde que empieza hasta que acaben? No que lo voten a la mitad porque quieren otro puesto de elección popular, que empiecen y acaben en el cargo y con su responsabilidad. Y el segundo, pues mantenerse en el partido, ¿no? Se dicen que son conservadores, pues que sigan ahí. Se dice que son radicales de izquierda, pues que sigan ahí. Digo, para entender con quién estamos. Esto va en serio, volvemos. Ok, muy buenas tardes a todos los que nos ven y nos saludan en las diferentes partes del mundo y también de la República Mexicana. Como siempre es un placer, un gusto estar con ustedes en el programa Rosalba al aire de La Roca Comunicación, donde la fuerza eres tú. Saludamos como siempre a Erika Farías, que es aquí parte de la conducción, de lo técnico y de varias cuestiones aquí también. Amiga, muy buenas tardes. Ya me decías todos los apodos, ¿no? La que hace la investigación. Así es, así es. Amigos, tenemos un super programa, por favor apoyen, denos like en la página, no se les olvide. Un super programa de muchos temas tan interesantes que a veces están a la deriva por otras cuestiones muy subjetivas. De hecho, tenemos en la línea pues al doctor Emiliano Mateo Carrillo Carrasco. Emiliano Mateo Carrillo Carrasco. Él radica ya
en Texcoco, Estado de México. Como siempre, pues los saludamos. Él es una gente súper preparada, de mucho conocimiento, analista político, muchos temas que vamos a tratar de tocar, pero a ver si alcanzamos, y si no, pues le vamos a dar seguimiento por algunos que queden pendientes. Y más que nada, ¿no? El doctorado que tiene en Derecho Penal, el doctorado en Ciencias Jurídicas, sí, y todos los temas controversiales que se estuvieron tocando al inicio del programa, que era un video donde se hacía explícito todos los temas que muchos les gusta evadir, ¿no? Por diferentes circunstancias. Así es, no les gusta casi meterse, o por cuestiones a veces desconocimiento, o por intereses personales, ¿sabes? Pero aquí no hay censura. Tampoco, así es que, amigo, participe. Primero que nada, pues le damos la bienvenida. Gracias por estar en comunicación en el teléfono. Gracias, doctor Emiliano. Gracias, Rosalba. Gracias, amigas. Pues no tengo la dicha de conocer personalmente, pero ya tendrá la oportunidad. Ya, merito. Vamos adelante. Ya casi se acaba Susana a distancia. Dale, no salgas de casa. Así es. Sí. Pero bueno, vamos a empezar con el tema que ahorita a todos nos preocupa, lo que se trata el asunto de la recesión económica y política que estamos viviendo. Pues tú, como analista, doctor, danos tu punto de vista. Claro. Mira, como antecedente, en 2018 tuvimos un proceso electoral importante, sí, donde cambió todo el esquema de conducta política, económica y social. Así es. En cuanto al triunfo de López Obrador con la coalición, que tuvieron más de 30 millones de electores. Ajá. Donde el esquema de sistemas partidos se fue quebrantando y queda un partido único en el poder, llámese representación en mayoría, en la Cámara de Diputados a nivel federal, la Cámara de Senadores, y varios estados con representación de diputados locales, pero con gobiernos del partido anterior, que en este caso del PRI. La situación es que este proceso que se vino llevando con Enrique Peña Nieto, su sexenio, pues fue un pacto por México, donde establecieron mecanismos de privatización a la joya de la corona, que era el petróleo. El petróleo representaba Producto Interno Bruto el 40% de ingresos para la nación, y eso permitía tener un colchón de recursos públicos para su funcionamiento y su estructura. Uh-huh. Aquí la recesión se surge por malos actos de administración, de colusión, corrupción, vamos a llamar así, y cómo se manejaron las finanzas públicas del país, y no de ahorita, sino varios sexenios. Hoy, con la administración de López Obrador, pues toca fondo, porque había una reserva de más de 150,000 millones de dólares, y donde la economía está soportada por tres conceptos muy importantes: las remesas, las exportaciones y el turismo. Ya no tomamos el cuarto elemento, que estábamos hablando del petróleo, porque fue privatizado, fue concesionado para su explotación. Viene el proceso de la 4T y empieza a manejar mecanismos administrativos que, en su punto de vista de focalizar en ellos, pues lo manejan. Pero el gran problema es que sigue manteniendo el modelo macroeconómico, y todos esos actos administrativos o de acciones de gobierno van chocando contra la economía de la clase media y baja y las más vulnerables. Por eso el esquema de gobierno actual es mantener las políticas públicas para la gente más vulnerable, en este caso pensiones, un seguro universal, becas, o crear universidades. Pero el gran problema es que las universidades públicas que están también tienen grandes carencias en cuanto a su funcionamiento. En caso, yo vengo egresado de la UNAM, donde salimos y tenemos como obligación universitaria, pues, aportar a nuestro país, a nuestros ciudadanos, que somos parte de ellos, porque gracias a ellos, a sus recursos, a sus impuestos, pudimos terminar una carrera universitaria. Así es. Una de las
Una de las preguntas importantes que se da, porque prácticamente ya llevamos varios sexenios donde no se toca el nombre del doctor Carlos Salinas, fue que se desarrolló una política donde se estaban centrando prácticamente a lo que es el paternalismo, y ese paternalismo que venimos arrastrando durante todos los periodos ha creado algún tipo de contrapuntes con lo que son las actuales políticas en las cuales está enfrascada ahorita el presidente que está actualmente al mando. Ahí respecto a esos temas, ¿qué nos podría comentar? Bueno, el paternalismo se va dando porque es un esquema de forma de gobierno. Esos esquemas lo manejan todos los países, todos los estados, donde manejan un rentismo político para la ciudadanía y va enfocado a políticas públicas. Así es. Pero tú dices algo muy cierto. Cuando entra Carlos Salinas de Gortari en 1988, hay un antecedente con el club, un preelectoral, donde hay una inserción de la izquierda mexicana porque no estaban de acuerdo que en este caso era Carlos Salinas el designado. ¿Por qué? Porque Cuauhtémoc Cárdenas también quería ser presidente de la República. Y ahí es donde empieza a surgir un movimiento con Muñoz Ledo, Cuauhtémoc y muchos autores más. Y esto llega Carlos Salinas de Gortari, a ese vamos al tema, contra el modelo neoliberal, que es el nuevo comercio. Ese modelo neoliberal tiene un objetivo muy simple: desincorporar al Estado mexicano de la función pública. O sea, entre menos el Estado mexicano tenga actos de iniciativa privada, de infraestructura, mejor para ellos. Por eso con el tiempo se fueron creando leyes a base de la reforma constitucional, como ejemplo, la ley de relaciones públicas y privadas, que te permitía invertir en forma de desarrollo dinero de iniciativa privada para poder invertir en infraestructura. Y esto se fue dando y se fue dando y se fue incorporando, pero aquí el problema que la infraestructura que el Estado había creado pasa a manos de iniciativa privada o políticos que fueron funcionarios públicos en los diferentes sexenios. Así es. Un ejemplo muy claro: la infraestructura, en cuanto a telecomunicaciones, vamos a brincar rápido con Felipe Calderón. Felipe Calderón cierra la Comisión Federal de Electricidad y empieza a despedir a los empleados. Pero el fondo de todo de esta privatización para concesionar el servicio eléctrico, el fondo era la fibra ancha, que era una que representaba más de 30,000 millones de dólares. La inversión era impresionante. Tecnología y que ocupar la infraestructura de Comisión Federal de Electricidad para dotar de internet o de fibra ancha, que hoy se conoce, para dar servicios y darlo un particular. Ajá. Otro ejemplo te voy a dar. En cuanto a la infraestructura de Pemex tenía una dirección de formación de técnicos petroleros para la exploración y explotación del petróleo. Pero en este caso la fueron desmantelando y fueron privatizando. Y un ejemplo muy claro: cuando la extracción del azufre es un elemento que sirve para amoníaco, para que el campo pueda producir, o sea, hacer los fertilizantes. Y en este caso también la privatizaron. Y vamos, con el tiempo se va dependiendo de la oligarquía internacional y nacional, que tuvieron beneficios, pero el pueblo se quedó igual y cada vez se fue empobreciendo cada vez más. Antes decían los 70, no, pues yo me iba de vacaciones, me iba a un lugar o me iba al otro. Ahora no, es imposible. Entonces ese modelo fue perdiendo la calidad de vida y de bienestar a base de la ciudadanía y aparte de las clases más vulnerables. Antes, por lo menos los años 70, 80, 90, pues tenían la oportunidad de ingresar a una universidad pública. Ahora es imposible. Por eso se crearon las infraestructuras de escuelas privadas para que fueran concesionadas, pero en un estatus social. Ahora los hijos de obreros, pues es casi imposible porque trabajan o estudian. Solo que yo creo que debe haber una revolución en materia educativa para el pueblo. Por eso es que el esquema y el pleito de la 4T en cuanto a conceptos de izquierda o no izquierda han polarizado esa situación. Por eso nos corresponde a nosotros, los que tenemos un poco de conocimiento,
pues informarle a la ciudadanía y que saquen sus conclusiones también, ¿no? Porque también el país está muy polarizado, ¿no? Así es. Volviendo a la situación de la recesión, esta situación de la pandemia a nivel mundial, ¿cómo repercute en México ante pues, la economía y los políticos? Tú, que nos des tu punto de vista, Emiliano. Pues repercute para todos los países, ¿no? Porque acuérdate que claro. Nosotros manejamos un mercado global, nosotros pertenecemos a un mercado globalizado y de que tenemos tratados internacionales para el comercio. Ajá. Claro que no, si tú no, por ejemplo, si yo dependo de Alemania para que me mande las barras de aluminio, de aluminio, o más bien el aluminio, para poderlo procesar, y en Alemania no lo está produciendo, ¿qué va a pasar? Un desabasto. Uh-huh. Pero así es. aquí la ventaja, exactamente, aquí la ventaja en este caso, que no llegan a los puertos, porque también tenemos que hablar de la importancia de los puertos. Por eso en el sexenio de Felipe Calderón de Michoacán fue con trompetas y bombos el puerto de Michoacán, ¿no? El de Lázaro Cárdenas, Ajá, donde es un centro del Pacífico para poder llegar los productos de todo el mundo, ¿no? En este caso de China, Alemania, de Europa, de Asia. Entonces te das cuenta que todos estamos integrados. Así es. ¿Cómo desincorporarnos? Pues es muy difícil porque estamos globalizados. Pero también podemos poner políticas públicas por medio del Estado, pero con forma escalonada, no así tan agresivas, porque entonces pierde conflicto y creas ese terrorismo de poder, o el pleito entre poderes, ¿no? Sí. El poder político lo tiene el Estado, pero el poder económico lo tienen los rigatieros que tienen el dinero. Ese era el problema. Así es, digamos que se concentró en el periodo del señor Calderón todo lo que eran beneficios y digamos para una minoría, pero dejando desprotegidos a los que antes estaban acostumbrados a vivir de programas que se llamaban en ese tiempo paternalistas y que servían como rebote político también. Y el tema que comenta respecto a lo de las aduanas representa la parte que regula y controla cualquier actividad que tenga relación con la entrada y salida de productos, como bien lo menciona, personas o incluso capitales de un país. Y entre sus tareas se encuentra la de llevar el control fiscal de seguridad, de salud y la estadística del comercio internacional. Aquí la pregunta que yo le haría referencia, el control fiscal, ¿cómo se llevó respecto a estos 3 periodos de gobierno que se estuvieron mencionando en el primer video? Bueno, en esa situación, acuérdate que esos puestos son de confianza, ¿no? Ahí es lo extraño. No, pues es que son puestos de mucha responsabilidad y compromiso. Aquí va a depender de qué capacidad tenga cada fiscal o cada funcionario público. Por eso me voy a meter al fondo porque la gente tiene que entender que todo ese proceso que está llevando la 4T con forma positiva o negativa es las reformas de los servidores públicos en sus responsabilidades. El artículo 108 al 114 te establece la responsabilidad de los servidores públicos y maneja varias figuras. La colusión, como un funcionario o un servidor público se colude con un segundo, un tercero. Como el delito de corrupción lo cometen tanto los funcionarios como los concesionarios a nivel privado, en este caso una concesión de una autopista, una carretera. Todo eso va repercutiendo en la economía del mexicano o de los ciudadanos, porque en un momento dado todos esos recursos salen de lo que el Estado recibe y en forma subjetiva lo reparte para el pueblo. Pero si tú haces un hospital con deficiencias y con un temblor que no quisiera que pasara, y se cae. ¿Por qué? Porque los materiales no fueron de calidad que debía establecerse para la construcción de ese hospital y los servicios. Ese es el gran problema del país, la corrupción y la impunidad. Y ahorita el esquema es, pues, cómo llegan a un acuerdo las cúpulas de poder, porque realmente lo que tú dijiste al principio, los intereses les ganan, y la ambición y la avaricia por avanzar más fortunas, ¿no? Y empezando desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, donde si te das cuenta, pues todos esos funcionarios pues, ahora ya son empresarios. Un ejemplo muy claro, y para que es simbólico, ¿no? Telmex. Cuando Telmex fue privatizado,
Carlos Slim y Salinas pues pactan y Salinas compra o compra la empresa, pero el Estado había invertido $3,000 millones para su infraestructura de telecomunicaciones o de telefónica, y se vende. ¿Ese dinero dónde salió? Pues del pueblo, de los recursos que emanaba Petróleos Mexicanos, turismo, lo que mandaban los migrantes, lo que producía el país, por eso el Producto Interno Bruto. ¿Qué es el Producto Interno Bruto? Lo que producimos, lo que produce la nación, lo que producimos todos. Así Aquí hay un gran problema que es problema de focalización. ¿Cómo hago que estos recursos públicos lleguen a la gente más vulnerable? ¿Cómo hago para que la gente, los jóvenes, tengan la oportunidad de estudiar? Pero no lo vamos a resolver con becas, no lo vamos a resolver, sino simplemente que tenemos que hacer un país que se produzca. México, gracias a Dios, somos productores de petróleo, de aluminio, de plata, de oro. Fíjate, voy a dar un ejemplo. En la época de Porfirio Díaz había una explotación de oro. Ahora los canadienses la llevan. ¿Y cuánto se le queda al erario público del país? ¿Cuánto dinero recibe el Estado por llevarse las miles y miles de toneladas de oro, plata? Así como lo hacían los españoles, se llevaron los oro, se llevaron millones y millones de toneladas de plata y oro. Así es, y aparte, si contamos con las antinomías del sistema que siempre se han estado utilizando en las reglas arancelarias, podemos ver cómo los productos de China son elaborados a través de el traslado hasta llegar al puerto para evitar pagar todos los costos de los aranceles, situación que otros países no están empleando y que posiblemente muchos de esos embarques que cuando están en negociaciones en el Pleno, de repente resulta ser que tu embarque llegó un mes después y cuando llega a puerto resulta ser que ya la normativa cambió totalmente. A veces son contenedores que los dejan perder ahí simplemente porque no les conviene a ellos pagar todas las multas fito y zoosanitarias que se están manejando ahí dentro y también así como las categorías en las que se están dando los embarques. Entonces, si hablamos de una política en las aduanas que se estuvo trabajando, como bien lo comenta, con representantes que fueron encargados de otros cargos, ya lo decía el señor, el doctor Aljarafe, que comentaba que en el tiempo de Calderón, él dejó de secretario a un personaje que era hijo de una persona que lo apoyó en su campaña política. Entonces no sabemos qué tan eficiente era que una persona con estas características, sin competencia, en este caso en materia de salud, tuviera esa representación como autonomía ahí. Y en el caso de las aduanas, pues el tema es bastante absorbente por cómo se están llevando esas políticas desde el periodo que comentaba de Calderón y desde los otros que son omisos, que prácticamente no se ha tocado el tema. Sí, porque hay convenios de cuanto a los aranceles. Cada país que lleva, por eso el Tratado de Libre Comercio, por eso tiene otro nombre, convienen por qué tipo de aranceles van a cobrar y cuáles son sujetos de un impuesto o ser impuesto. Por eso es que cuando nosotros, por ejemplo, la industria zapatera, tenemos el estado de Guanajuato, que es un productor de zapatos, y en el estado de México, el estado de Atenco, Lerma, toda esa zona industrial donde pequeños productores y pequeño comercio empiezan a maquilar su producto, pero llega el zapato chino y no cumple con las normas de calidad, porque te ponen una plantilla de cartón comprimido y no te va a durar igual que un zapato que tiene una plantilla de carne, de otro tipo de material de mejor calidad. Así es, y sin embargo siguen circulando. Inclusive, ¿y esto qué va a pasar? Que tu mercado interno, en vez que el Estado vea esto, ve el negocio. Entonces tu mercado interno se empieza a ya no ser no competitivo, sino el consumidor, por decir, a ver, me sale más barato comprar unos zapatos chinos que comprar unos zapatos al Estado de México, al Estado de Guanajuato. Pero aquí el gran problema es que el consumidor, en este caso, porque estamos en un mercado de consumo, va a comprar sus productos. ¿Y esto qué va a producir? Pues que las fuentes de empleo que produce un pequeño comercio o una empresa chiquita,
pues ya bueno, va a tener que cerrar. Así es, la desarticulación de las economías locales. Así es, entonces, ¿qué va a producir? Pues va a producir más pobreza, va a producir más migración, y por eso ese crecimiento de las grandes ciudades, en este caso el Estado de México, la Ciudad de México, Guadalajara, Jalisco, Monterrey, Nuevo León. Entonces, son focos de producción, pero de explotación ¿y esto qué produce? Pues que va a haber más miseria, y con la esperanza de que nuestros paisanos, nuestros ciudadanos mexicanos inmigren con la esperanza de tener una mejor calidad de vida. Por eso es que muchos en la época de los 80 y 90, muchos mexicanos se fueron a vivir a Estados Unidos con la esperanza de tener. Pero deja decirte que es bonito, pero si vas tú como mojado, eres una persona que está perseguida por la autoridad de migración y que no puedes salir, que vives con el temor de que te reporten a tu país. O sea, eso es lo que tenemos que fijar como gobierno. ¿Qué garantías le vamos a dar a los ciudadanos que vayan a vivir, que vayan a trabajar a otro país? Ese ejemplo que estamos poniendo ahorita, ¿no? Nos condiciona Estados Unidos en cuanto a la muralla de Guatemala con Chiapas, y utilizamos el ejército para contener ese tipo de migración, ¿no? Así es. ¿Cuál será la principal aduana para México, la más importante, la cereza del pastel que les interesa a todos, desde tu punto de vista, doctor Emiliano? Es Veracruz y Tamaulipas. Son los del Golfo de México. Acuérdate que en la época vamos a meter otra vez en historia, porque es importante que la gente sepa. Sí. En la época de la administración de Ernesto Zedillo, surge los Zetas. Y nomás con eso te contesto. Ok. Tú tocaste un tema bien importante sobre el asunto del fortalecimiento económico de los países, en este caso, pues el petróleo que es un fortalecimiento de la economía mexicana. Sin embargo, pues estamos viendo que en los últimos estos días, meses, el petróleo se fue para abajo, se tambaleó, incluso sale más caro producirlo que incluso regalarlo y todo eso. En este aspecto, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Bueno, acuérdate que desde la administración de Fox y Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, había un seguro de precio de petróleo. Sí. La actual administración no ha explicado por cuántos millones de dólares o qué precios, cuántos millones de dólares estaban asegurados el petróleo. Porque nosotros como Estado, pues, por la medio de las que te decía, pagamos un seguro de contingencia. En este caso, si subía el petróleo o más si bajaba, tenía un seguro de garantía. Pero tampoco el gobierno ha sabido comunicar y dar un lenguaje y decirle, a ver, nosotros tenemos un seguro de petróleo de 500 millones de barriles de petróleo. Vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Sí. Y está el mercado especulativo. Tiene esa garantía y podemos seguir trabajando. ¿Sí me entiendes? Pero no lo explican ese gran problema de que el gobierno de Morena no explica realmente qué realmente está haciendo, ¿no? Porque, ahora, en cuanto tú me preguntas de la baja del petróleo, pues sí, acuérdate que el Fondo Monetario Internacional y el Wall Street tienen inversiones en las plataformas petroleras. Y ellos invierten. ¿Y qué dijeron? A ver, ya compramos la concesión, o más bien nos dieron la concesión de la explotación de petróleo en aguas profundas. Pero fíjate cómo el razonamiento de los gringos. Dice, sí, pero pues los mexicanos son muy tontos y no protestan por su inversión. Nosotros queremos garantías para poder explotar, por eso todos mecanismos de reformas constitucionales, para que tú me garantices que yo te invierto $2 en tu país, no me los robes, no sean corrompidos. Fíjate la lógica de ellos, ¿no? Por eso todo ese proceso de globalización, por eso es que es importante que el mexicano ya actúe y decida, a ver, ¿qué Estado mexicano? ¿Para qué vamos a hacer una obra X? El Tren Maya, bueno, ¿qué garantía nos van a acordar y quiénes son los inversionistas? Pero el gran problema es que tras el artículo 6 de la Constitución te dice que la transparencia y rendición de cuentas, y vemos y volteamos y que las adjudicaciones
de obra pública no fueron salutadas, sino fueron en designación directa. ¿De qué sirvió que tuvimos 18 años procesando un mecanismo de transparencia y rendición de cuentas si lo borraste? Ajá. Es como lo que sucede con las inversiones, como cuando hacen un proyecto de inversión, la TIR y la BAN tienen que ir desglosadas dependiendo de la zona en la cual se está haciendo la habilitación del proyecto, porque no podemos taparnos los ojos. Las zonas que son conflictivas, siempre la tasa interna de retorno de los intereses son un poco más elevada que los proyectos que se realizan en ciudades donde no se han tenido conflictos de ninguna índole o donde digamos que la violencia no ha sobrepasado todavía todos esos escenarios. Entonces lo mismo sucede con lo que es la cotización del petróleo, que se tiene que hacer un margen de estabilización y también ellos como inversionistas no van a perder, como bien lo comenta, ningún peso respecto a toda esta especulación que se da. Exactamente, por eso es que el gobierno actual dice, a ver, manejo un fondo que tengo, y por eso en cuanto a los fideicomisos, muchas figuras jurídicas que se están dando para soportar toda esa deuda que tienen, porque también tienen que cumplir con compromisos de los inversionistas. Se maneja que actualmente se han ido más de 30,000 millones de dólares. Entonces, imagínate cómo las reservas internacionales siguen soportando y tienen que dar garantías, porque aparte son tratados internacionales que permiten que les des garantía en cuanto a la inversión, ¿no? Así de por sí. Entonces, por el ambiente político, la especulación económica se fue por los cielos. Todo es político, o sea, todo acto de gobierno es político. Todo tiene su fin y su objeto. Así es. Finalmente, entonces, si yo te digo, a ver, yo soy texcocano, soy del Estado de México, nativo de Texcoco, y vamos, el ejemplo, nosotros teníamos el símbolo del aeropuerto. Ajá. El aeropuerto te va a dar un antecedente. Cuando se fue construido el Fondo Monetario Internacional, los bancos privados americanos hicieron un primer préstamo de 3,000 millones de dólares y fíjate, en 2 años y medio tenían que hacer la aplanada y la alineación para las plataformas de las pistas del aeropuerto rellenado. Uh-huh. Y de eso se ocupó una zona federal, nuestra zona federal, que pertenece a la mayoría del municipio de Texcoco, eran de 6,000 hectáreas. Para el proyecto de aeropuerto se ocuparon 4,300 más o menos hectáreas con el famoso polígono. Pero ahí venía un proyecto a largo alcance, Ciudad Futura 2, uh-huh, de donde iba a ser un centro como Santa Fe, para que el auditor se dé cuenta cómo se iba a hacer. Iba a ser un Santa Fe 2. El lugar de Santa Fe son centros de integración de inversionistas de todas las empresas transnacionales como Chrysler, Ford, de lo que tú quieras pensar, ¿no? Ajá. Entonces, eso iba a llegar a Texcoco, pero había un problema de impacto, porque el Valle de México está asentado en una cuenca como un embudo, una cuenca de agua. uh-huh. Entonces, a la extracción de todo ese tipo de agua iba a haber problemas de hundimiento y problemas sobre todo en las zonas conurbadas de los municipios conurbados. ¿Por qué? Porque iban a tener problemas de agua, de carencias de agua, y aparte, por naturaleza del lago de Texcoco, era un lago, y abajo sus mantos tienen mantos acuíferos donde las aguas tenían que ser saneadas. ¿Cómo vas a secar un lago? Por eso ese proyecto del Gran Canal, que va a llegar al estado de Hidalgo. Hay muchas cosas y muchos cárcamos, muchas inversiones, pero eso que iba a generar, a lo mejor te mandaría una pluralidad del empleo para un tipo de segmento social, pero realmente iba a beneficiar a la población del Valle de México. Pues iba a causar más delincuencia en las zonas urbanas, en este caso Ecatepec. Ecatepec es el municipio más grande del país, Uh-huh. con una serie de problemas de violencia, servicios de agua, delincuencia, infraestructura. Entonces todo eso lo tenemos que planear, pero en un megaproyecto. No nomás decir, de ahí viene la inversión, y este proyecto del aeropuerto después desde Carlos González. Estamos hablando de la época de los 70. ¿Sí? Se aterriza con Enrique Peña Nieto, que es el gobernador, él fue gobernador en el Estado de México 2005-2011, era de la presidencia de la República, y todavía tarda un año y fracción para autorizar ese proyecto del aeropuerto de la Ciudad de México.
Sí, porque tenían las trabas de el proyecto técnico, porque contemplaron nada más todo lo que es el recurso financiero y también las instalaciones, pero se les olvidó el pequeño detalle que nos comenta, que estaba un manto acuífero ahí que evitaba que se hiciera lo que es una construcción viable en ese entorno. Así es. Así Pero es. aún así con el capricho, ahora sí vamos a caprichos, ¿no? Si aquí se pone y aquí se pone, ¿no? Y todo ese dinero que tuvo que para liquidar la administración actual de López Obrador, pues tuvo que negociar, pero nunca nos dijeron cuánto pagaron por la cancelación de los proyectos, ¿sí me entiendes? Ujú. ¿Cuánto pagó el Estado mexicano para que llegaras a un acuerdo, no? Tiene otro tipo de visión y dice el presidente actual, ¿no? Vamos a hacer a uno en Santa Lucía, que es en parte igual del Estado de México. Vamos a hacer un aeropuerto en la zona militar. Así es No, como pero- cuando se hacen los convenios y los dejan intermitentes, entonces el que se queda a cargo en el siguiente periodo es el que tiene que arreglar, así que toda esa cancelación que se tuvo que hacer de todos los proyectos que ya se tenían vigentes con las constructoras, con todos los que tenían ya inversión privada ahí, entonces resultó ser en un tremendo caos que nosotros lo pudimos ver en los medios de comunicación, que parecía como rollo farandulero, ¿no? Cómo traían Así todo es. ese tipo de cambio. Sí. Así es, y sobre todo que pues ese dinero es público, ¿sí me entiendes? Ujú. Todo eso que se va a pagar, pues es dinero del pueblo, ¿no? Y se va a acumular en deuda pública, no sé cómo lo vayan a manejar. Por eso es importante que cuando tú haces un proyecto sea eficiente y eficaz para poder establecer y que este proyecto permita mejor desarrollo, mejor calidad de vida para toda la población, no para 10, 30, 50, hasta 100 años, ¿no? Así es. Entonces, pero hay ocasiones que nuestros gobernantes no entienden y se ciegan y dice, aquí se va a hacer lo que se va a hacer, aunque le haya dicho el ecologista o el científico o el de aguas, oye señor, pero esto no se puede hacer. No, pues aquí se hace lo que se hace. Yo no quiero pensar que había intereses de otro tipo, ¿no? Pero entonces todo eso va perjudicando al país y más bien a la población, ¿no? Porque los vas empobreciendo, va a perder su calidad de vida, vas a aglomerar la movilidad. No sé si está bueno, en este caso mi municipio tiene que tener, es un paso para el estado de Tlaxcala, Puebla, Veracruz, porque Texcoco tiene 418 kilómetros de territorio, Rosalba. Entonces te das cuenta que tenemos una zona montañosa que la hemos ido conservando. Ahorita el proyecto, yo creo que para la próxima administración es mantener nuestra agua, ¿no? Yo creo que como texcocano tenemos que ver como prioridad que debemos conservar nuestros bosques y nuestros mantos acuíferos. Así es, sí, ¿de dónde se va a surtir de agua si se cierran mantos acuíferos? Otro de los temas controversiales que se dieron en estos días fue que se hablaba sobre la ley Bonilla. Nosotros no somos expertos en lo que es el área penal ni de derecho. La ley Bonilla se dio por eso es que la reforma del artículo de la Constitución de los Derechos Humanos. Este proceso viene desde 1987, donde la Corte Interamericana le da entrada en cuanto a la violación de sus derechos de la persona extra. Entonces, 2008 el Congreso retoma todo ese proyecto y finalmente en el 2011 hace la reforma constitucional, que fue una reforma casi el 80% de la Constitución, donde cambian el concepto de individuo, como lo manejaba nuestra Carta Magna, como personas, y lo van englobando para poder establecer esos derechos, pero también con el garantismo de que esos derechos humanos se respeten y la Corte Interamericana pueda actuar. En este caso, la supremacía constitucional que te maneja el artículo 133 y el derecho de convencionalidad, que es lo que le beneficia más a la persona, en este caso al ciudadano, pero no puede ser en contra, sino siempre a favor. Ejemplo, te voy a dar ejemplo para que entiendas esa ley Bonilla, te voy a dar un ejemplo práctico actual. El gobierno actual dice, vamos a disminuir el salario a funcionarios de alto nivel y directores y directores, pero es un derecho constitucional que te lo ganaste, porque el salario no te lo pueden quitar, no puede ir por disposición, porque es un derecho humano. Y ya entramos a la controversia, porque ese derecho humano, entonces, ¿de qué se trata? Si estamos peleando contra la corrupción,
Imagínate un funcionario de medio nivel, un director, que gana, o que no puede ganar más de 110,000 pesos, supuestamente, o más que el presidente. Y le quitas, él gana 60,000 pesos más, se va a quedar con, vamos a decir, con 30,000 pesos diarios. Pero ese funcionario tiene que pagar la escuela de sus hijos, tiene que pagar chofer, tiene que pagar alimentos, tiene que pagar vestimenta. ¿Tú crees que un funcionario con vocación, pues no va a decir, ¿sabes? Pues no. O sea, aquí el gran problema es que están explotando la necesidad de las personas para poder hacer un proyecto, y no nada más de un proyecto para un grupo, nada más de poder. Si fuera parejo, pues no hay problema. Yo así lo veo, yo no soy funcionario, pero no le puedes quitar el sueldo a las personas. Si hablamos al principio que vivimos de un mercado globalizado. Y la ley no puede ser retroactiva. No puede ser retroactiva, no puede ser, eso es lo que te digo, la retroactividad negativa, la retroactividad debe ser positiva. Por eso Stiglitz decía que es peligroso cuando se habla de austeridad. Ajá. Ya lo decía un funcionario público, dice, yo no voy a donar mi sueldo, dice, porque yo no robo. Dice, imagínate lo que tú comentas, ¿no? O sea, yo no robo, pero me estás obligando a robar. Prácticamente lo que están haciendo es como una tentativa de, con todo lo que se está manejando. Así es. O sea, un doble discurso sería, ¿no? Ajá, doble discurso. Un doble discurso, simulación, con todo respeto. Nosotros hicimos un proyecto para que Morena ganara aquí en Texcoco, y con toda la buena fe, porque así debe ser, ¿no? Y resulta que llegan y se olvidan de todo el proyecto pactado. O sea, se marearon en el tabiquito como muchos. Por eso, exactamente, ¿no? Pero por eso es necesario que el ciudadano tome conciencia y participe. La única arma que tiene el ciudadano, llámese de Michoacán, de Guadalajara, del Estado de México, es su voto. Entonces debe ser un voto consciente, reflexivo. ¿Para qué? Para que tengamos los mejores gobernantes y veamos sus perfiles, pero no, votamos como borregos, nos vamos con la inercia, ya están las consecuencias, ¿no? Así es. Y después piden respuestas mágicas cuando consumen lo mismo. Así es. De hecho, tú fuiste coordinador de Higinio Martínez Miranda, ¿no? Sí, yo lo ayudé para su campaña para ganar. Inclusive manejamos 3 conceptos importantes: la identidad, el amor a la tierra y el arraigo, ¿no? Ajá. Y te lo digo porque soy nativo de Texcoco, más de 300 años de mi familia, ¿no? El señor llegó y me preguntó una vez, oye, mira, ¿cuántos votos me diste? Y yo le contesté, oye, pues ¿cuántos votos te gustan? ¿No? Claro. Sí, te di mi imagen pública, mi imagen de honestidad, por un proyecto por nuestra tierra, pero por situaciones laterales de envidia, de común, de ignorancia, empezaron a descalificar porque pues no les convenía. Ellos veían el negocio, y aparte en esa época, acuérdate que en 2015 se hace el proyecto aeropuerto, donde Texcoco le dan una serie de recursos por Federico Patiño, que era el director del grupo aeroportuario, para hacer obras, ¿no? Pero no especificaban el plan de desarrollo urbano. Hasta la fecha, antes que entrara López Obrador, no había un plan de desarrollo urbano integral. O sea, ¿qué quiere decir integral? Pues que tengan a todos los intermunicipios como Chiconcuates, Texcoco, Tezoyuca, Ecatepec, Chimalhuacán, los de La Paz, ¿ves? Zonas de marginación y de pobreza, asentamientos que no te producen, y aparte que no tenemos plantas no contaminantes. ¿Por qué no hacemos un proyecto de un corredor industrial no contaminante? Generemos empresas, produzcamos dinero para que la gente pueda trabajar. Por eso es el crecimiento del estado de Querétaro. Allá Querétaro les dieron una serie de facilidades y ya ha crecido el 7%. Sí, así es. Bueno, te digo que contigo hay muchísimos temas que tratar, pero antes de despedirte en este día, sí quisiera que nos comentaras acerca del Pacto Federal. ¿Cómo lo ves? Si hay de rompimiento. Acuérdate que el país firmó un pacto federal de todos los estados para que seamos gobernados. Pero me voy de materia económica. El pacto federal se forma que el gobierno federal iba a recaudar todos los impuestos por medio de una ley, por medio de un convenio de adhesión. Y ese convenio de adhesión es una ley secundaria
que está supeditada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que Así depende es. del Poder Ejecutivo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ese Poder Ejecutivo dice, ¿sabes qué? Hacienda, vamos a hacer convenio de adhesión con el estado de Michoacán, con Aureoles. Y ¿sabes qué? Que le vamos a dar las partidas porque hay un conflicto en tu estado de materia de educación, que quién va a pagar las escuelas, ¿no? Así es, Ajá. porque había ya insolvencia. Ah, bueno, para que vean. Y ¿sabes qué? Pero el encargado de recopilar todos esos recursos es la Secretaría de Hacienda por la Ley de Coordinación Fiscal de los estados, para poder distribuir y decir, a ver, el estado de Michoacán me da el Producto Interno Bruto del 1%. Ajá. Y te corresponde esto, pero tienes una infraestructura de salud, de educación, de transporte, infraestructura de carretera, todo eso tiene que contarse. Así Entonces tiene que ponen ser sus incluido. carpetas los gobernadores y a ver, señor presidente, o sea, por medio de la Secretaría de Hacienda, ¿sabes qué? Tenemos esta necesidad. Para eso son los representantes populares, los diputados federales. Y por eso aprueban el presupuesto de ingresos, la ley de ingresos, el presupuesto de egresos, que vamos a gastar y cómo lo vamos a canalizar. Pero el gran problema de esa ley es la discrecionalidad y decir, a ver, me cae bien el gobernador de Michoacán, pero no me cae bien el gobernador del Bronco. Ajá. Y vamos a decir, no le mandes. Y que ahora vengan y me vengan a ver. O el gobernador de Tamaulipas son los que están en rebelión. Sí. Entonces, pues, ellos tienen sus facultades porque son gobiernos autónomos. Acuérdate que el artículo 115 de la Constitución son las funciones de los estados. Pero también los estados tienen sus representantes a qué nivel federal, que son los diputados federales. Y son los encargados de llevar las carpetas y decir las propuestas de gobernados. Pero si tú tienes de oposición el Congreso Federal en contra, en este caso tus diputados federales, vamos a decir, Tamaulipas tiene 18 diputados federales, no me acuerdo yo, ¿no? Y nomás se quedó con el gobierno en el poder, en este caso del PAN, y nomás se quedó con 10 y 8 son de otro partido, no tienes el control. A todo lo contrario que tiene el gobierno federal, que sí tiene el control, porque tiene la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Sí. La mayoría relativa la tiene. Exactamente. Así es igual, vete a nivel estatal, vete a nivel municipal, pero el municipal es una serie de corrupción y de extorsiones para la pobre gente de regidores que no saben ni para qué están, pero sí, es otra cosa. Entonces, todos esos mecanismos fueron en un sistema presidencialista, ¿sí me entiendes? Sí. Ese sistema, entonces todo el esquema fue hecho en forma piramidal. Entonces todas tus demandas las vas a hacer ante quién, ante la Cámara de Diputados, para decir, a ver, ¿cuándo vas a aportar para materia de salud? ¿O cuándo vas a aportar en materia de educación? Oye, tenemos un gran problema de una empresa X que está contaminando. ¿Quién va a limpiar esos ríos? Oye, tenemos problemas en Jalisco. Acuérdate que Jalisco tiene grandes problemas por la gran industria que ha desarrollado, pero que ha causado problemas de salud de la población con cáncer. Y esas empresas pueden ser transnacionales o nacionales, pero ¿por qué no dejaron que rompiera el impacto ecológico? Por una simple palabra, corrupción. Se hablaba también de lo que es la revocación del mandato. La revocación del mandato, ¿qué implica? Y también qué cuestiones se tienen que analizar respecto a este tema. Bueno, la revocación del mandato es que te dice que si por no medio del cumples. artículo 35, artículo 35 puede ser una encuesta que ya se está proyectando para que hagan las encuestas a la ciudadanía y decir, a ver, un mal gobernante o un mal diputado hiciste esto, o que lo hayan agarrado por cohecho, por corrupción, o por un delito X, ¿sí? Pues te puedes quitar ese fuero. Enriquecimiento ilícito, que es la mayoría. Creo que nos quedamos entonces sin diputados. Hay gentes buenas, hay gentes buenas, malas. Sí. Hay buenos gobiernos, hay malos gobiernos. Ajá. O sea, pero eso se tiene que dar con un mecanismo de educación constitucional, de cultura, de ir enseñando a la gente cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones, porque también yo tengo obligaciones. Ajá, ahí viene la raíz de todo. Ay, no, pues yo quiero un puesto y me voy a hacer rico, ¿no?
O sea, no ven la función pública, ven, ¿por qué? Porque estas personas que llegaron a lo mejor no tenían un estatus de producto de trabajo, ¿no? Sino vieron ese medio para poder hacerse de recursos económicos. Y ese gran problema, por eso ese gran problema ahorita, es revanchismo de poderes. Así es. Antes eras tú, antes yo te tenía como empleado, ahora es mi patrona. Entonces hay una serie de fobias y de traumas, porque pues antes, como decías, ahora yo soy el patrón, pero pues no sabes mandar. Puede ser en el gobierno estatal, gobierno federal, pero si no sabes mandar y descalificas a los que saben, dices, oye, yo para qué quiero un arquitecto si lo puedo hacer un albañil. Pues no, porque el arquitecto fue a estudiar y te fue el impacto de cuánto puede aguantar una trave, yo no sé de eso, ¿no? Todo eso es educación y todas las escuelas públicas las estamos hechos, por eso existe el gran Instituto Politécnico Nacional, la UNAM, donde nos fuimos formando, bueno, en periodismo, todos, pero son áreas sociales, químicas, de matemáticas, todo. Y eso es el cuerpo del país. Si tú tienes un país educado, con conocimientos, y que sea responsable, y que dice, a ver, esto está bien, esto está mal, pero si no les informas, por este lado el ejemplo, de cuánto fue el seguro de los bonos, el seguro de los petróleos mexicanos, de cuántos millones de barriles fueron asegurados. Ahorita vale $6 el barril, pero yo lo aseguré a $45. ¿Cuál es el soporte? ¿Hasta cuándo podemos aguantar esta pandemia económica? Vamos a implementar políticas, pero no puedes hacer políticas de restricción. Te van a hacer un artículo inclusive de cómo quería tener más facultades el Poder Ejecutivo en cuanto a este tipo de situaciones, ¿no? Pues no, porque todo lo ibas a centralizar y ya no te iba a servir para nada el Congreso Federal. Oye, ya te quiero dejar ir, pero no, hay algo que está inquietando mucho a la gente que acaba de salir acerca de que quieren que el INEGI observe las casas para en coordinación de Hacienda y ver cómo se pueden medir su patrimonio medir el patrimonio para los impuestos. Es un delito, es anticonstitucional porque aparte es un derecho ciudadano. Ya decía yo que era anticonstitucional. Aquí la propuesta que hizo el presidente de Morena, interino, Alfonso Ramírez Cuellar, interino de Morena, para poder, la función, aparte ya no es diputado federal, él está con permiso. Así es, está como en el limbo. No puede mandar una propuesta a un diputado que no es. ¿Sí me entiendes? Es anticonstitucional lo que están convirtiendo. Para que la ceguera y la ignorancia no quiero ser que es ignorante el señor, pero sí va con maña y va con jiribilla. Porque él viene con el grupo de Benito Pardo, que fue el que hizo en materia de trabajo, y el grupo de la Secretaría de Trabajo, ya habla de Berta Luján, bla, 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 ¿no? Sí. Donde eran de la izquierda en cuanto sindical. Pero me está metiendo. El problema es que lo que decías de la ley del INEGI. El INEGI es para medir situaciones, cómo vive el país, cuántas fuentes de empleo, cuántas viviendas, todo lo que tú quieras, ¿no? La cartografía, pero no temas como esos en el que tengan que comprometer directamente al fisco. No, pues no, es lo que te digo, si tú tienes el artículo 31 constitucional y dice que vas a pagar los impuestos de forma equitativa, dice eso, ¿no? La Constitución. Sí. Por eso es que hay ocasiones que hacen declaraciones sin fundamento y sin raciocinio. O lo hacen con malicia para ser un distractor. Por eso luego el presidente de la República dijo, no, eso no puede ser. Inclusive el senador Monreal, porque pues es imposible. Sí. Es como decirle, vamos a cortar las manos a los diputados y a los senadores. No está dentro de los estatutos en ningún nivel. Es echarse la soga al cuello también. Exactamente, son extremos. O sea, está bien que son leales a un sistema, a un poder que llegó, pero no todos llegaron con el compromiso del presidente. Llegaron con acuerdos, llegaron con otro tipo de situaciones, con coyunturales, que se montaron en el poder.
Llegaron con la ola de los morenos. Que no están realmente convencidos de lo que están haciendo. No Mucho están más. convencidos. Más bien no traen. Ajá, no El tienen problema más bien es que nosotros no conocemos nuestros derechos para poder impugnar todas las acciones que se están implementando ahí, porque seguimos Claro. viendo lo mismo. Por eso hay que educar y informar a la ciudadanía y no crear esa bola de humo de polarización. Ajá, Y si te das cuenta, pues tú vives de los vivimos de los vives en los medios y te das cuenta que ya nos estamos bombardeando. Ajá. Estos los medios son el bombardeo del COVID, pero no se explican realmente cuál es. Ahora ya lo estamos incorporando, que es global, que es, pues, va a haber una recesión económica. Si la recesión económica ya estaba. así es. Así es. Y se No, vienen acuerdos no, comerciales súper importantes como la implementación de la tecnología, el 5G, que lo están tratando pasar por debajo del agua porque era un tema que era muy controversial por Sí. toda la especulación que se estaba dando respecto a lo que es lo mismo que comentan. Cuando fue el hecho de que anuncian que el COVID estaba presente, es una enfermedad, pero todo se desvirtuó en los medios de comunicación y lo hicieron a su manera según cada uno de los estados. Y también con intervención política, que volvemos a lo mismo, se vienen las elecciones para algunos. Sí, falta mucho, ¿no? O sea, de 2021, ¿no? Pero aquí el problema, ¿cómo vamos Ya a no resolver tanto. el problema de pobreza, desigualdad y Ajá. generar empleos? O sea, Jorge, tú y yo podemos vivir 6 meses sin un sueldo porque tenemos un aguardadito, pero las personas que viven al día, ¿qué van a hacer? No, pues sí. Un albañil, un obrero, o que tiene que, o que el albañil lleva sus 2,000 pesos a su casa, 1,500 pesos a la semana, y resulta que los es asaltado en una combi. Híjole. Sí. Imagina No, sí, un es joven que terrible va el y que panorama. se pone a brinco contra los asaltantes y lo matan por 500, 100 pesos por su celular. Aquí el Estado tiene que asegurar la seguridad, tiene que tener la seguridad, pero la forma no es sacar al ejército. No, y la otra situación que comenta es muy importante. El hecho de donar las despensas nada más es como cuando tienes una herida increíblemente, impresionantemente abierta y te ponen un curita. Eso nada más te va a sobrellevar lo que son unos días, pero no te yo pone te la diría solución en la mesa. Y yo lo diría como una ineficiencia de gobernar. Ujú. O sea, es lo que digo, el paternalismo. Ya le dieron Vuelven las a crear los los paternalismos. programas, ¿no? Ya le dimos las despensas en el estado de Veracruz y ya están peleando los mismos diputados cuántas despensas les tocan. Así es, y por salir en la foto. Salir de la foto. O sea, pero a ver que vayan a campo y que les vean la cara a los ciudadanos, pues les van a decir una bonita palabra, ¿no? No, pues Así acá es. creo que ya les tocaron amargas experiencias. Bueno, para que vean, pero, o sea, ¿cuántos diputados son capaces de enfrentarse a las masas, al ciudadano, no? Porque el ciudadano ahorita está agraviado. Ahora, de 50 10 son de un partido en el poder, en este caso Morena, para que entienda la gente. Así Y es. los otros 40, o ¿sabes qué? Le diste 10 despensas a mi gente, ¿no? Y a los otros que no son de tu partido. Eso no es equidad. Así es. ¿Sí me entiendes? Así es. Todo eso tenemos que cambiarlo, todo eso tiene que cambiar, porque hoy el país ya no es el antes de esas de entrega de despensas, de crear candidatos ficticios o crear candidatos de intereses. Yo no te voy a decir un caso para que en materia económica, la Coparmex, él ya tiene un proyecto de que, a ver, ¿quién los va a representar? Si el Estado no los escucha, no los representa, en este sentido, no los representa por sus intereses, los que tú quieras. Pues ahora van a poner candidatos para que a nivel de las elecciones 2021 los representen. Ujú. ¿Qué dice No, esto? Que los van a está financiar. el tema muy controversial. De hecho, aquí nosotros acostumbrábamos a hacer la ruleta, decíamos, de las preguntas de la muerte. Decimos con una pregunta, ya para despedir. Vamos a hacer un balance. Lo primero que se venga a la mente, vamos a hacer todo lo que es la retrospectiva de lo que se estaba viviendo en lo que son esos periodos que a veces son los innombrables y que no sé por qué les han aplicado cortinita de humo. Pero, ¿cómo podría describir usted el gobierno que se vivió con el doctor Carlos Salinas, en una palabra? El gobierno liberal de privatización fue la lanza para desincorporar al Estado mexicano. Y Ok. vendiendo todo. Ernesto Zedillo. ¿Perdón?
El de Ernesto Zedillo, ¿cómo lo describe? Ernesto Zedillo fue un producto de una coyuntura, la muerte de Colosio, donde un franco-francés, que era el asesor de Carlos Salinas, fue su padrino político, y ahora está en el estado de Guadalajara con los yunques. Órale. Uy. Mataron, yo era parte de la corriente de Colosio. Joven, mis jovencitos. Sí. Prodigioso el señor. De la otra, el periodo que se vive con Calderón, ¿cómo lo describe? Calderón fue una usurpación de poder porque realmente, si vemos los números, hubo un empate técnico y ganó López Obrador. Y eso provocó ya más agravio, llega ahí y empieza a polarizarse todo. Así es, la anomía que viene después. Y con el otro, que fue el controversial. Enrique Peña Nieto, el paisano. Y te faltó Fox. Falta Fox. Fox. No, Fox fue en el 2000, tú te adelantaste. El desafortunado. No, el pobre pues, Fox. Que no tiene para comer. No, sí, pues que Ese ¿qué cómo lo opinas describen? de Fox que no tiene para comer? Bueno, Fox fue un producto, ¿te acuerdas que manejamos la transición política? Así es. Pero el gran problema es que esa transición política no se dio total, como se hizo con López Obrador. ¿Por qué? Porque las bisagras de poder estaban en los partidos políticos. O sea, tú no tenías una mayoría en la Cámara de Diputados ni en la Cámara de Senado, tuvo que negociar. Fue un evento desafortunado en el que llegó. La oportunidad que tuvo este señor en forma democrática no lo utilizó. Así es. Así Ahora es. lo utilizó Martita Sagún, Ella era la presidenta. Y bueno, cerramos con Peña Nieto. Con Peña Nieto, mi paisano mexiquense, gobernador 2005, Así es. es producto de una cúpula de poder, el grupo Tlacomulco, muy poderoso. Ha manejado Que nos faltó hablar de ese grupo también. Pues eso lo hacemos en la próxima. Así Y de es. su inestable ¿O esposa. quiere que te diga los hijos de este grupo Tlacomulco no están asentados? No, hasta la próxima Están porque en el municipio de Huixquiluca, los Golden Boys. Y ahí tenemos un sí, probable porque candidato a gobernador que va a estar en contra del Valle de México. Bueno, no en contra, sino va a ser el componente de la fórmula del 4T o de los morenos, que tenemos 3 candidatos a la gobernatura en Texcoco, lo que nunca históricamente se ha dado. Y no se dan otras cosas. no, pues todo eso no lo tienes que desglosar. Horacio Duarte, que es el director de aduanas, Ajá. y Delfina Gómez, pues un tapado también, pero que esa coalición, por eso te va a definir mucho en 2021. Ajá. ¿Por qué? Porque en 2021 vas a ver cuál es el producto de acuerdos en cuanto a las coaliciones de los partidos políticos. Así es. Y por último, Y te vas a dar cuenta que si se va a aliar el PRD con el PAN, con el PRI, pues van a sacar un candidato en común que sea afín al grupo de interés, como todos, como también con Morena, Así es. pero va a depender la coyuntura y las circunstancias que se vayan dando. así es. Y respecto a lo que es Obrador, las observaciones finales, ¿cuáles serían para él? López Obrador es un producto de alianzas desde de Camacho Solís, que fue el gran artífice para que se resolviera el gran triunfo de López Obrador, y que no muchos, como tu persona, siendo yo priista, me sumé al proyecto con Higinio Martínez Miranda por un cambio diferente, ¿no? Así es. Pero desgraciadamente no se dio, pero eso se fue sembrando a través de muchos años, No, pues creo que hay tema controversial, importante, como para que ya después nos tomemos todos un café con toda la tranquilidad y todo, para empezar a esbozarlos todos, cada uno. Pasando la pandemia, estamos contigo, Rosana. Sí, Okay. ya que se vaya la Pero lo que Susana. sí les dejo al auditorio que lean, que se lean la revista de Calimán, pero que lean, que se informen, ¿no? Que no se vayan con la opinión, que traten de investigar. Ahora la cibernética está muy amplia y yo creo que tenemos que informarnos, ¿no? Y sobre todo los que tenemos por lo menos pasamos a unas aulas universitarias, y eso no quiere decir que sean muy inteligentes, porque hay universitarios que son los burros, ¿no? Ajá. No, siempre dicen que para toda persona hay un tiburón más grande, y eso debe de quedar muy claro. Pues fue un gusto tenerlo aquí.
Esperamos hacer de nuevo, pues ahora sí que ya no ¿El se otro enlace, enlace? sino tenerlo ya en vivo y en directo aquí para tocar todos esos temas. Nomás de Grupo Atlacamón, que empezamos desde la década donde yo empecé a participar, en 1983. Me parece bien. Cuando muy joven me permitió ser delegado para la gobernatura de Emilio Chávez. No, Sí. pues ya entonces tendremos aquí silla VIP esperando. Un gusto tenerlo. Si vamos por etapas y hacemos un análisis, también podemos hacer un análisis de Michoacán. Claro, claro. Un estado precioso, Ajá. ¿no? El Sí, conflicto de Orioles con el presidente de la República, que viene siendo del mismo PRD, con el secretario que te había dicho, ¿no? Ujú. Era secretario de organización, que fue gobernador, ¿cómo se llama? pues de los gobernadores que han estado aquí en Michoacán, es Lázaro, Ajá, sí. bueno, es Tinoco Rubí, Lázaro, Ya tenemos casi Godoy, que cortar, Un peloncito chaparrito. Peloncito Fausto. No, otro. Pues ya lo comentaremos en persona para el siguiente enlace. Lo esperamos aquí. Ustedes tan rico, el productor de aguacate. Ah, sí. ¿Qué más tienes? No, hay No, mucho. deberá ser que pensar por el país, ¿no? O sea, no Claro. nomás es Estado de Claro. México o Michoacán, es todo el país. Si nos va bien al país, nos va bien a todos. Ok, me parece muy bien. Sí, Emiliano, hay tantos temas, pero la verdad, pues sí, hay que ir dosificándolos porque luego sí, de tanta información se va, como que luego no se profundiza como la gente quisiera. Ya más bien, ahora que no esté Susana, lo esperamos aquí. Sí, quedamos que ibas a venir acá, entonces ya nos Ajá. ponemos de acuerdo, Emiliano. Sí. Todo está tranquis, no te preocupes, yo ya te informaré. No, pues yo te espero en tu frontera. La línea de Texcoco con la parte que te recibo acá. No, hombre, ¿y sabes a dónde te vamos a llevar? Te vamos ¿Eh? porque yo también me voy a apuntar. Vamos a ir a Cherán, donde no entra ni el presidente. Ah, bueno, pues ahí estamos. Por cierto, saludos a los de Cherán. Saludos a Cherán, Nehuatzen y toda la meseta purépecha. Gracias. Gracias, un abrazo. y Gracias, por Emiliano. la invitación. Y de veras, informemos al pueblo y que el pueblo tome Claro. su reflexión Sí. y determine qué es bien y qué es mal. Así es. Ayudemos a los jóvenes, porque el futuro son los jóvenes. Así Los es. jóvenes bien informados y bien educados. Sí, ya hablaremos de esas generaciones que no quieren saber nada de políticos. La generación Pero X. todo es política, Rosalba. Sí, Toda pero- la vida es política. Sí, pero ellos... Nosotros estamos haciendo tú y yo política. No Sí. podemos decir que no es política. Así Lo es. decía Aristóteles, lo decía Platón, ¿eh? Así es. Emilio, un abrazo y bueno, estamos Saludos a en su comunicación. familia. Saludos ahí a tu mamá y Gracias, amiga. Hasta luego. y ahí estamos en comunicación. Gracias, un Gracias. abrazo a ti. Bueno, pues ya estuvimos con Emiliano Martínez Carrasco, tantos temas que Se tratar quedan con él, muchos es muy temas en el analista, tintero. es politólogo, y bueno, ha hecho un montón de cosas, y la verdad, pues hagan sus comentarios ya para cerrar, no hay comentarios ahí del público. Vamos a mandar saludos nada más a los que están conectados y también los invitamos a que nos puedan seguir en el portal, también nos den un like en la página para que puedan recibir las notificaciones cada que hacemos la conexión. Vamos a tener invitados, ya saben, como siempre, VIP. Javier Gutiérrez, saludos. Un hombre que está en árabe, que es Ali. Arturo Corona. Martí Martínez, Pedro Luis Rosales, también está viendo el video. Gus Delgado, saludos. Palemón García Portax, Janina Aguirre, saludos. Pedro Fernández, Víctor Hugo Juárez, Alberto Paredes, Marcos Pisil Cabrera, John Cayarts, Tita González, Guillermo Rojas, Silvia Capla, Tania Trejo, saludos allá hasta México. Aide Yepes, saludos amiga. Leo Cuachón, Rogelio Gómez, Rogelio Abdíncola y Christopher Sánchez Díaz. Son algunos de los que están conectados ahorita y otros que van a ver el video ya posteriormente. Así es, a Torres Daniel, a Juan Manuel del Monte, a Humberto Sánchez Melena, saludos. A Yolis, estuvimos juntos en un curso de dibujo, imagínense que. A Carlos Galvez, a Lucero de Apatzingán, a Dulce, a Maggie, a Mario Rocha Mezcalero, que la verdad ayer estuve viendo unos videos de que quemaron ahí las partes de Chaqueo acá al sur de Morelia. Las quemaron porque no es casualidad, entonces se veía el incendio y era una tristeza.
a José Luis Montañez, a Marta Carrillo, a Rosalinda Cabrera, que se nos desapareció. Saludos, Rosy. Saludos, Rosy. A Pedro Muñoz, a López Viri, bueno, a Agustín Rebollat, ¿quién más se me va? Porque luego hasta me... Luego te regañan. Sí, ahora no me saludaste. A Esteban Morales Reveriano, Esteban Reveriano Morales, es también un doctor, y a ver si también lo conectamos. Es un super asesor, estuvo conmigo en la revista y la verdad unos temas buenísimos. Pero bueno, a todos ellos un abrazo. ¿Y qué creen? Que todavía no nos despedimos. Todavía no se deshacen de nosotras. Vamos a regresar, creo, a menos que el invitado cambie el de día, planes y trayectoria. pero tenemos no lo otro creo. invitado enlazado, así es de que todavía no nos despedimos. Gracias. Gracias, los vemos en unos minutos minutitos más. regresamos. Gracias. Dele like, por favor, a la página.